En su abrazo hallamos refugio, nuestro espíritu elevó. Jesús llegó en la noche, rompió toda oscuridad. Con su amor y su coraje nos dio nueva identidad. Hoy voy a contarte cómo están haciendo sus reuniones los integrantes de la Gran Estrategia que buscan imitar el modelo de reunión del Nuevo Testamento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Horacio Alcaraz, líder y coordinador de la red de Casas de la Palabra en Argentina. Es un gusto para mí compartir con todos ustedes. Este es el tercer episodio de la serie La Reunión, dirigida principalmente al liderazgo de nuestra red, pero para ser compartida con todo el mundo hispanohablante. Esta es una serie de 6 podcasts donde les cuento todo sobre las reuniones de la iglesia en los primeros 3 siglos. Esa es mi parte, mientras que la parte de ustedes es llevar a cabo 3 ejercicios claves, si quieren, por supuesto. Primero, comparar la manera en que nuestros hermanos hacían iglesia, que vamos a denominar la manera de Cristo y los apóstoles, compararla con nuestra manera de hacer iglesia hoy en día. Sacar conclusiones acerca de aquello que estamos haciendo mal, y no por mala voluntad, no creo eso, sino más bien por desconocer que hay una manera de hacer iglesia según el Nuevo Testamento que es aplicable en todas las generaciones y culturas, y que nosotros lo que hemos hecho es repetir más bien un modelo moderno y occidental de hacer iglesia. Y por último, aplicar los cambios que sean necesarios en nuestras reuniones en una sabia transición que nos lleve a recuperar la forma de hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Nuestra premisa es: si hacemos como ellos hicieron, tendremos los resultados que ellos tuvieron. En el podcast de hoy, como te decía al principio, les voy a contar cómo la Gran Estrategia, que es una red de pastores y líderes que busca generar un movimiento global de plantación de iglesias y desarrollo de liderazgo desde Hispanoamérica, llevan adelante este nuevo paradigma al que llaman a la manera de Cristo y los apóstoles. Y voy a basarme específicamente en un documento titulado Las iglesias del primer siglo, que describe las reuniones de la iglesia en las casas, y es usado por esta red, la Gran Estrategia. El autor de este documento es Jeff Reed. Jeff Reed es el fundador de VIL Internacional, que está comprometida a promover la educación teológica basada en la iglesia y en el camino de Cristo y sus apóstoles. VIL Internacional provee un sistema de capacitación y una red de líderes globales trabajando juntos para plantar y establecer iglesias con los principios del Nuevo Testamento. Y luego de resumirles este documento, les voy a dar la fundamentación bíblica e histórica que justifica esta manera de hacer iglesia en el siglo XXI. Así que empecemos. Ok, a continuación les voy a presentar un esquema detallado y resumido, obviamente, basado en la información de este documento, Las iglesias del primer siglo. El primer punto que resalta el documento es la naturaleza y dinámica general de las reuniones en el siglo I. Simplicidad. Las reuniones eran pequeñas y sencillas, facilitando la participación de los nuevos creyentes. Expansión espontánea. Estas reuniones sencillas estaban conectadas con la expansión espontánea de la iglesia primitiva. Después más adelante voy a explicar un poquito más acerca de esto. Comunidad querigmática o comunidad proclamadora. Las reuniones eran esencialmente comunidades centradas en el querigma, o sea, la proclamación del evangelio. Comida central. Las reuniones se realizaban en casas, en el primer día de la semana, en torno a una comida en la noche, celebrando su nueva vida en Cristo e invitando a otros. Participación. Se esperaba que cada persona, cada creyente,
trajera una contribución a la reunión, ya sea una enseñanza, ya sea unas palabras de ánimo, exhortación, una canción, un himno, un testimonio, etcétera. Ambiente familiar. Las reuniones se llevaban a cabo en un ambiente familiar, fomentando así la armonía y uniendo los corazones entre sí y ante Dios. E inclusión. Las reuniones estaban abiertas a otros fuera de la iglesia local. Ahora vamos a ver el orden y elementos claves de las reuniones en el siglo I según este documento. Enseñanza de los apóstoles. Estas reuniones estaban dedicadas a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la participación, o mejor dicho, la partición del pan y la oración. La cena del Señor. La cena del Señor, la celebración de la cena del Señor era central en estas reuniones. Inicialmente, esta celebración era llevada adelante cada vez que ellos se reunían. Y si se reunían solo los domingos, se hacía todos los domingos. Comunidad benefactora. La comida servía como una comida de benefacción o benefactora para los pobres, fomentando la comunión y la atmósfera familiar. De hecho, Jesús había dicho en una de sus enseñanzas, cuando hagas una cena o una fiesta, no invites a los que te pueden devolver la invitación, ¿se acuerdan? Sino salí al barrio, a las calles, a las plazas, invita a los pobres, a los enfermos, a los desgraciados de la vida. La comida servía entonces, la reunión giraba alrededor de la comida, y esta comida servía como un acto benefactor para los pobres del barrio, de la comunidad. Colecta. Bueno, era común hacer una colecta, lo que hoy llamamos recoger una ofrenda, hacer una colecta cada semana para enviarla a los pobres. Eso no lo hacemos hoy en día. Lo que se recaudaba en la colecta se enviaba a los pobres de las otras iglesias en casas. Se enteraban de que algún hermano de otra iglesia en casa en la ciudad de Corinto había quedado sin trabajo, entonces se recogían ofrendas para ayudar a los hermanos que estaban en necesidad o en pobreza o sin trabajo dentro de la red de iglesias en casas que había esparcidas en toda una ciudad, o bien ayudaban a los pobres de la misma ciudad. Participación de los miembros. Todos llevaban algo para contribuir a la reunión, ya sea una enseñanza, un testimonio, una canción, una palabra profética, una reflexión. Todos participaban. Lectura pública. Era importante, era clave la lectura pública de las Escrituras al principio del Nuevo Testamento, porque en este tiempo todavía no había Nuevo Testamento. Entonces, clave era la lectura pública de las Escrituras y, a partir de ella, la exhortación y la enseñanza a toda la comunidad reunida en la iglesia en casa. Y por último, anteúltimo, mejor dicho, la música. Bueno, había cantos, himnos, canciones espirituales que surgían de manera espontánea por parte de los creyentes. Y ahora sí, por último, oración. Las oraciones eran algo normal, desarrolladas en un ambiente familiar y en un contexto de hogar. Ahora déjenme hablarles, o referirme, mejor dicho, a lo que este documento señala como la estructura de la reunión de la iglesia en el primer siglo. Bueno, el documento dice que esta estructura estaba basada en la Didaqué. La Didaqué es un documento que se atribuye a los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Esta Didaqué, no hay que decir también que no hay una sola Didaqué, hay varios documentos o escritos que la iglesia utilizaba para instruir a las iglesias en casa, a las nuevas iglesias, a los nuevos creyentes, de cómo tenían que llevar adelante sus reuniones. Este documento se llama la Didaqué, que significa en español enseñanza, no significa otra cosa. Duración de la reunión comida. La duración era más o menos de 3 a 4 horas.
Alguno me dirá, 3, 4 horas de reunión. Bueno, hay reuniones hoy en día que duran 2 horas y media, 3 horas, y 1 hora y media se la lleva la predicación y la otra hora y media la canción, la música, el canto. Entonces, claro, a la hora y media vos ya estás aburrido de estar repitiendo siempre la misma estrofa o de escuchar al predicador interminablemente en un sermón de 1 hora y media. Vos me dirás cómo ellos aguantaban una reunión de 3 a 4 horas, porque como viste, como yo te acabo de explicar, la reunión era muy variada. Sucedían muchas cosas en la reunión y de hecho el hecho de comer juntos y compartir, en fin, se entiende por qué duraban de 3 a 4 horas las reuniones. ¿Cómo iniciaban? Con canciones y oraciones, luego se partía el pan y ahí se daba inicio a la comida en comunidad, en familia. El partimiento del pan o la partición del pan era el comienzo de la cena del Señor, ¿sí? Se partía el pan y explicando lo que significaba. Ahí comenzaba ya la evangelización para los que eran nuevos y el reafirmar en la fe a los que ya eran creyentes de hace un tiempo. Después la reunión se tornaba en un momento informal, donde había interacción mientras se comía entre los hermanos y había mucha conversación de cuestiones de la vida, cargas, alegrías, tristezas, noticias, etc. Después estaban los elementos más formales de la oración. Bueno, la partición del pan o el partimiento del pan era un momento formal, o sea, importante de la reunión. Y también la cuestión de la hospitalidad, dándole formalmente bienvenida a los que habían llegado por primera vez a la iglesia en casa. Después de cenar, se pasaba la copa. Esto era el final de la cena, de la comida que ellos compartían, como Jesús hizo con sus discípulos. Ustedes notarán que en el relato de los evangelios dice, hablando de la última cena del Señor con sus discípulos, que después de haber cenado tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No hizo Jesús como hacemos nosotros hoy en día, que agarramos un pancito, una copita chiquita y comemos el pancito y la copita en el mismo momento. No, era una comida, la cena del Señor era una comida real. Y bueno, luego venía el final de la reunión con canciones y oraciones. Hablemos ahora acerca de lo que este documento refiere sobre el tamaño de las reuniones en el siglo I. Bueno, era un tamaño regular, los que podían caber en una casa. Ustedes se preguntarán, no sé si lo habrán preguntado, pero estimo que se lo preguntarán o se lo habrán preguntado, por qué Eutico estaba sentado en una ventana de donde se durmió, en una casa de un primer piso, se durmió y se cayó a la calle y se murió. Bueno, Eutico no estaba en la ventana porque sí, estaba en la ventana porque ya no cabía más gente en el lugar, más que todo porque también Pablo estaba presente enseñando y hablando, charlando, debatiendo con la iglesia. Entonces, ese era el tamaño regular. Ahora, los hogares promedios, hablamos ahora de una casa típica de clase media alta. El número máximo de personas que podían caber para una reunión en estas casas era entre 30 y 50 personas. Y ocasionalmente se llevaban adelante ágapes. Ágape significa fiesta de amor. Los benefactores acaudalados, o sea, los creyentes, los cristianos en mejor posición económica, podían tener varios cientos reunidos en sus grandes comedores o sus grandes jardines, donde podían acomodar a toda la iglesia, si se quiere, de una ciudad específica. Sigo ahora refiriéndome a lo que el documento describe sobre el liderazgo y orden en las iglesias del siglo I. Los líderes que estaban designados, que estaban a cargo de la iglesia en casa, ellos debían mantener el orden de la reunión. Pablo les había dicho: hágase todo, ¿sí?, pero decentemente y en orden. Bueno, los líderes, en este caso los ancianos, que a su vez son los pastores de hoy, podemos decirlo así, aunque el modelo de pastor de ese tiempo es muy diferente a la forma que hoy se practica el pastorado. Los ancianos, los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, mantenían el orden en la reunión, el orden del tiempo también, y había un cierto
control amoroso para que la cosa no se desmadrara, como en toda reunión obviamente tiene que suceder. Comunicación de inquietudes. Bueno, los líderes de las iglesias en casa usaban un tiempo para comunicar al resto de la congregación lo que estaba ocurriendo en otras iglesias de la red, porque cuando me refiero a la red de iglesias, al ser las iglesias en casas y el haber varias iglesias en casa en una misma ciudad, por ejemplo, nosotros en Concordia tenemos aproximadamente unas 5 iglesias en casas. Somos una pequeña red de 5 iglesias en casa, más un par de grupos pequeños que son iglesias en formación. 7 en total. Bueno, esa pequeña red de iglesias, ocurrían cosas en esas iglesias y los líderes tomaban tiempo en las reuniones para comunicar al resto de los miembros de esa iglesia en casa lo que estaba pasando en otras iglesias en casa de la ciudad, o bien leían alguna carta que había llegado de algún apóstol o de algún misionero que había sido enviado a evangelizar en otros campos. Maestros competentes. Había maestros competentes, maestros instruidos en la palabra de Dios, como Timoteo, por ejemplo, que eran esenciales para ejercer su oficio con gran diligencia en estas reuniones y entre las reuniones, porque también dedicaban tiempo a la enseñanza personal o al hacer discípulos de manera personalizada. Déjenme contarles ahora lo que el documento dice acerca del rol central que tenía la comida en estas reuniones de iglesia en el siglo I. La comida era la imagen social de la iglesia, porque desde el punto de vista de la sociedad, la comida de la iglesia, los hermanos comiendo, visualizaba a la iglesia como la familia de Dios. Interesante, ¿verdad? Comunión natural. También la comida traía un elemento natural de comunión en forma de reunión, a diferencia de lo que se hacía en los templos paganos. En los templos paganos, en el siglo I, lo que prevalecía, lo que era prioritario y lo de más importancia, era el ritual. Era el sacerdote oficiando la reunión, el culto sagrado, los que cantaban, los que hacían los sacrificios, etc. Bueno, la iglesia rompió con ese modelo, incluso con el modelo del templo de los judíos de Jerusalén. Rompió con ese modelo de reunión y la reunión de la iglesia tomó un elemento natural de comunión y de fraternidad que era comer juntos. Esto causó un impacto que nosotros no podemos imaginar en la sociedad de ese tiempo, porque los amos no comían juntos con los esclavos, ni las mujeres comían juntos en la mesa con los varones, ni los niños participaban en la mesa con los adultos. En cambio, en la reunión de la iglesia comían todos juntos, incluso judíos y no judíos, judíos y gentiles sentados en la misma mesa. Para la mayoría era un escándalo, pero era un mensaje, era el mensaje del reino de Dios, donde en el reino de Dios todos somos lo mismo en Cristo. Con respecto al tema de la comida como algo central en la reunión de la iglesia del primer siglo, estaba la cuestión del querigma. Cuando me refiero al querigma, estoy diciendo la proclama del Evangelio. Eso es querigma. El querigma, la proclama del Evangelio. En cada reunión se partía el pan, se compartía la copa de vino entre todos los que estaban presentes, lo que llamamos la cena del Señor. Entonces en cada reunión se proclamaba el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo y su regreso. Porque Jesús mismo dijo que teníamos que celebrar esta cena hasta que Él venga, y que cada vez que lo hacemos, la muerte del Señor estamos anunciando. Déjenme decirles que esto de participar de la cena del Señor en cada reunión le daba a la reunión un fuerte énfasis evangelístico. No había ninguno que viniera por primera vez a una reunión de la iglesia, con la iglesia, en una iglesia en casa, que no escuchara el mensaje del Evangelio, que no escuchara la proclama del Evangelio, el querigma. Comunidad benefactora. Bueno, inmediatamente
esto de comer juntos formó a la nueva comunidad como una comunidad compasiva y benefactora hacia los más desprotegidos y necesitados de la comunidad. Simplicidad y universalidad. La comida, compartir juntos una comida, no solamente es algo simple, sino es algo universal. Significa que es algo que se puede hacer en cualquier contexto cultural y que es natural a cualquier cultura del planeta Tierra. Lo cual, este comer juntos para compartir el Evangelio y edificarnos mutuamente, explica la expansión espontánea de la Iglesia en el siglo I hasta el siglo III. Y cómo, multiplicando estas reuniones de iglesia centradas en la comida, se creó un sistema de redes de iglesia, no solamente la red de iglesias en la ciudad de Corinto, en la ciudad de Roma, en la ciudad de Filipos, sino la red de redes. ¿Quieren ver cuál es una red de redes en la Biblia? Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, hasta el capítulo 3, cuando la carta va dirigida a 7 iglesias que estaban en Asia. En cada ciudad, Éfeso, había varias iglesias en casas, pero esa iglesia de Éfeso, que eran varias iglesias en casas, estaban unidas con las iglesias de Esmirna, de Sardis, de la Odisea, ¿sí?, de Filadelfia, formando una red de redes de iglesias en casas en todo el imperio. Impresionante, ¿no? Enseñanza y predicación en las reuniones del siglo I, y esto es lo último, y voy a entrar en el fundamento bíblico para todo esto. Formato informal. La enseñanza y la predicación tomaban una forma informal con un fuerte componente dialógico. ¿Qué significa formato informal? No había uno que se paraba adelante de todos como el que sabía todo, como el que tenía la revelación, como que era el único que conocía las escrituras, el único que conocía la verdad y sabía la verdad, el más sabio, el más inteligente de todos. En un púlpito, arriba de un escenario, para que todo el mundo callado escuche sin decir nada. No, la enseñanza y la predicación tenían una forma informal con un fuerte componente dialógico. Había énfasis en el diálogo. Pablo usó este estilo y lo usó para abrir la discusión en torno a los temas que él quería tratar con la iglesia. El diálogo fue la manera principal que el apóstol Pablo utilizó, no solo para la edificación de la iglesia, sino para la evangelización en las sinagogas. Ya expliqué esto en el podcast anterior de cómo Pablo tenía libertad para predicar en las sinagogas judías y por qué le daban esa libertad, siendo que él venía a predicar a un Mesías que los judíos habían rechazado. Bueno, te recomiendo escuchar el podcast anterior donde explico la razón de eso, por qué ocurría eso y cómo eso favoreció al ministerio de Pablo en la plantación de iglesias en cada ciudad. Participación de cada miembro. La enseñanza era comunitaria. Se enseñaba y se aprendía y se enseñaba en comunidad. Se hacía teología en comunidad. Se hacía hermenéutica y exégesis en comunidad. Cuando las iglesias se reunían, cada una traía algo para compartir de lo que había aprendido en la semana, lo que el Señor le hubiera enseñado. Y por último, protección de la enseñanza. El liderazgo, porque algunos se preguntarán, bueno, pero al final los líderes o el pastor estaba pintado. No, no estaba pintado. Porque tiene que trabajar muy duro para proteger a esa reunión de iglesia de cualquier herejía o falsa enseñanza y ayudarles a ellos a entender la fe si es que todavía no la estaban entendiendo. Ahora sí, vamos a la fundamentación bíblica. ¿Hay fundamento bíblico para que la iglesia tenga comunión y comparta el pan de la manera que este documento lo está explicando y enseñando? Sí. Hechos, capítulo 2, verso 42. Las reuniones, según el texto bíblico, se centraban en la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la partición del pan,
y las oraciones. La práctica de partir el pan en el primer día de la semana se convirtió en una costumbre en las iglesias. Segundo, la cena del Señor, en un ambiente de hogar y no en un templo. ¿Tiene sustento bíblico? Por supuesto. 1 Corintios capítulo 11 al 14, que es un relato donde Pablo describe lo que es una reunión de la iglesia en casa, donde da instrucciones y enseñanzas de cómo debía llevarse a cabo todas las partes de la reunión. Se lo recomiendo leer 1 Corintios 11 al 14 con esta perspectiva. El primer capítulo, el 11, está a partir del verso 17, si mal no recuerdo, explicando todo el asunto de la cena del Señor. ¿Y dónde hacían la cena del Señor? Si no tenían templo, en las iglesias, en casas, en las casas donde se reunía la iglesia. Las reuniones se realizaban con el propósito de la cena del Señor, a lo que ellos le llamaban partir el pan, Hechos capítulo 20. Y este término, la cena del Señor, o partir el pan, era un término que simbolizaba toda la reunión. Por ejemplo, ellos no decían, vamos al culto. Ellos decían, nos reunimos a partir el pan. ¿A qué hora partimos el pan? Te invito a partir el pan en la casa de fulano. No decían, te invito al culto, te invito a la reunión. Partir el pan significaba comer juntos y participar de la cena del Señor, significaba la reunión de la iglesia. Antes de la comida partían el pan como símbolo del cuerpo de Cristo. La comida obviamente fomentaba la comunión y la atmósfera familiar. Con respecto a la participación de cada miembro en la reunión, lo cual hoy es imposible con el sistema convencional de domingo que tenemos, donde solamente participa el 5% de la iglesia, participa cantando, orando y predicando, y el resto es público pasivo, espectador de lo que hacen los que están adelante en la plataforma. El fundamento bíblico para la participación de cada miembro en cada reunión de la iglesia está en 1 Corintios 14:26 y Colosenses 3:16. Se esperaba, según el texto bíblico, que cada persona trajera una contribución a la reunión, no que venga a recibir solamente, sino que traiga algo para servir a sus hermanos y para dar en el nombre de Jesús al resto de sus hermanos en la reunión. Ya sea una enseñanza, como dije, testimonio, canción, reflexión, etc. Colosenses 3:16, ahí está destacando Pablo la importancia de que la palabra de Cristo habite ricamente en la comunidad, instruyéndose y aconsejándose unos a otros con sabiduría, cantando salmos, himnos y canciones espirituales. Y con respecto al querigma y la didaqué, las iglesias estaban cimentadas en el querigma, o sea, la proclamación del evangelio, y en la didaqué, que es la enseñanza de los apóstoles. Vamos ahora a la fundamentación histórica. ¿Qué nos dicen los historiadores cristianos y no cristianos con respecto a las reuniones de la iglesia en el siglo I? Según los historiadores y eruditos del Nuevo Testamento y académicos historicistas, las reuniones de hogares fueron llevadas adelante durante los primeros 300 años de la iglesia. Los creyentes se reunían en casas y estas reuniones pequeñas y auténticas de creyentes fomentaron la multiplicación y expansión espontánea de la iglesia. A ver, en ese tiempo el trabajo era más nómade que hoy en día. La gente, yo vivo en una ciudad donde la cosecha, el raleo de las plantas y todo eso que tiene que ver con la agricultura es algo normal, y hay tiempos de cosecha y hay tiempos donde hay que preparar las plantas para la floración, etcétera. No me hagan que explique eso porque no entiendo mucho del tema, pero lo que quiero decir es que hay temporadas donde los trabajadores tienen trabajo y otras que tienen que emigrar a otras provincias de la Argentina para continuar con la cosecha de otras frutas o de otras plantas. En fin, el punto es este. ¿Qué hacían los creyentes cuando se movían de una ciudad a otra o se mudaban? Por ejemplo, vemos a Priscila y Aquila y Priscila. Ellos eran de Roma, pero se encuentran con Pablo en Éfeso porque el emperador romano había echado a todos los judíos de Roma por los disturbios que ellos provocaban.
Entonces, llegaron a Éfeso. ¿Y qué hacían en Éfeso? Bueno, alquilaban una casa, se dedicaron a su trabajo, que era fabricar carpas, y en su casa había una iglesia. Cuando ellos vuelven a Roma, se termina la prohibición, lean Romanos capítulo 16, en la iglesia de Aquila y Priscila había una iglesia que se reunía, en la casa, perdón, de Priscila y Aquila, había una iglesia que se reunió en su casa y Pablo le manda saludos. ¿Qué significa esto? Que todos los creyentes, los que salieron dispersados por la persecución en Jerusalén, los que iban recorriendo el imperio en busca de trabajo por cuestiones familiares, donde llegaban, hacían de su casa una iglesia en casa, porque hacían lo que ya habían aprendido a hacer en su contexto, en su ciudad natal, o donde habían recibido a Cristo y conocido al Señor, y habían sido formados como discípulos. Y era muy sencillo abrir tu casa y empezar a invitar a vecinos y personas y necesitados a comer una comida en tu casa y presentarles el Evangelio. Esto fue lo que favoreció la multiplicación de la iglesia. En Hechos, Lucas, mejor dicho, escribe que las iglesias se multiplicaban y se acrecentaban, ¿sí?, fortalecidas por el Espíritu Santo. Porque no tenían que salir corriendo a alquilar un salón, no tenían que comprar sillas, ni sonido. O sea, no era caro ser y hacer iglesia. Era abrir tu casa como creyente y anfitrión, invitar a las personas a comer y presentarles el Evangelio. Y con los que creían, que luego se bautizaban, empezaba una nueva congregación. Y cuando esa casa se llenaba de personas, las casas no eran grandes casas, eran casas más bien pequeñas, se llenaban de personas, no rompían la pared para hacer un mini templo, sino que una pareja o una familia ya discipulada abría su propia casa en otro sector de la ciudad para facilitar la comodidad de los nuevos creyentes. Y así las iglesias se fueron multiplicando y expandiéndose de manera espontánea, porque esto no era un plan definido por los apóstoles, no era un proyecto de crecimiento, no había una especie de campaña evangelística masiva de saturación regional, sino que era tan fácil como abrir tu casa, ser anfitrión, ganar a algunas personas para Cristo, bautizarlos y comenzar una iglesia reunida en casa. Cuando se llenaba la casa, se comenzaba una nueva iglesia con los discípulos que ya estaban preparados para liderar una nueva iglesia en casa. Es impresionante. Y esto nos lo cuentan los historiadores, los académicos, cristianos y no cristianos. Bueno, los historiadores nos cuentan también que la comida era el centro identitario de la iglesia. Existía una alta probabilidad de que, además de reunirse en hogares, ellos tuvieran, o sea, en la semana, una comida en la reunión del domingo. Partían el pan al comienzo y pasaban la copa al final. Y esta comida visualizaba o daba una imagen social de la iglesia como la familia de Dios ante la sociedad que los miraba. Envío del pan y el vino, esto es un dato muy interesante. En el siglo II era común que las iglesias enviaran la cena del Señor a otras iglesias en casa o a los pobres de la ciudad y a otras redes de iglesias en casas, lo que demuestra la centralidad de la comida en la reunión de los primeros creyentes. Tradición de Antioquía. Bueno, esta tradición buscaba en aquellos tiempos preservar la enseñanza apostólica por parte de discípulos que los apóstoles capacitaron. Por ejemplo, así como Pablo capacitó a Timoteo, a Tito y al resto del equipo. Ellos reconocían, los apóstoles, a los futuros líderes que estaban comprometidos a hacer la obra de Dios y hacer iglesia a la manera de Cristo y de los apóstoles. Esto se conoce como la tradición de Antioquía. Ahora sí, llegamos casi al final. En resumen, el documento Las Iglesias del primer siglo destaca que las reuniones en casas centradas en una comida, la comunión, la enseñanza apostólica y la participación de cada miembro fueron fundamentales para la expansión de la iglesia primitiva.
Este modelo sencillo, adaptable y repetible permitió que las iglesias se multiplicaran espontáneamente en todo el Imperio Romano. Ok, yo llegué a la parte que a mí me corresponde. Recuerden su tarea voluntaria de comparar la manera en que ellos hacían iglesia con la manera en que nosotros hacemos iglesia en el día de hoy. Sacar nuestras conclusiones acerca de aquello que no estamos haciendo bien, no por mala voluntad, sino más bien por desconocer estas cosas, y aplicar los cambios que sean necesarios en nuestra vida de iglesia, en nuestros ministerios, en una sabia transición que nos lleve a recuperar la forma de hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Si hacemos como ellos hicieron, tendremos los resultados que ellos tuvieron. Hasta la próxima. En su abrazo hallamos refugio, nuestro espíritu elevó. Jesús llegó la noche, rompió toda oscuridad. Con su amor y su coraje nos dio nueva identidad.